con mis 33 años, tenía una firma exitosa, un hogar estable y era ingeniera civil, pero esa noche, mientras me vestía para celebrar las bodas de oro de mis padres, me di cuenta de una verdad aterradora. La fragilidad de mi propia familia. Mi madre siempre decía que la vida era una obra de teatro y que la familia debía tener el mejor escenario esa noche. Era la celebración de los 50 años de matrimonio de mis padres. 50 años, medio siglo, de sonrisas solo para la galería, de una unión que era más que nada un acuerdo de negocios. Y la fiesta, por supuesto, tenía que estar a la altura de ese engaño. Se celebró en un edificio espectacular, lleno de cristal. Yo misma lo había diseñado. Se lo había regalado 5 años atrás, con la esperanza de que, de alguna manera, el regalo pudiera transformarse en aprecio. Mientras conducía por las calles, sentía como la ansiedad me apretaba en el estómago, haciéndose más fuerte con cada metro que avanzaba. A mi lado, estaba Lucía, mi hija, que entonces tenía 8 años. Ella vibraba de pura emoción. Para Lucía, una fiesta era simplemente eso, una fiesta, música, pastel, la oportunidad de jugar con sus primas. Su inocencia era reconfortante y es como demonios podía explicarle a esa niña que estábamos a punto de entrar en lo que era un campo de batalla. Un lugar donde las armas que se usaban eran las sonrisas, las palabras susurradas con veneno. Al llegar, la escena era tan perfecta como predecible. Había camareros con guantes blancos encendiendo velas, el aire en el interior era pesado, una mezcla densa de perfumes caros, vino, y esa ambición familiar que lo envolvía todo. Vi a mi madre, Graciela, en el centro del salón. Ella era una reina de hielo en su vestido de diseñador, aceptando las felicitaciones con su sonrisa perfectamente ensayada. Luego vi a Catalina, mi hermana mayor, moviéndose entre los invitados, con una risa. Ella estaba siempre evaluando a todos, siempre compitiendo. Y por último, vi a Mariana, mi hermana menor, coqueteando sin disimulo con el hijo de algún industrial importante. Coquetear parecía ser su única habilidad y su única contribución al mundo. Dejé mi abrigo. Besé la frente de Lucía y le dije que fuera a buscar a sus primas. En ese momento, mi trabajo era hacer mi ronda, saludar a los tíos, sonreír a los socios de la familia. Tenía que colocarme en el papel, de la hija exitosa, la que tenía un título en ingeniería civil. Pasó una hora. Una hora entera de conversaciones vacías y de sonrisas forzadas que me dejaron los músculos de la cara adoloridos. Y fue entonces cuando me di cuenta, no había visto a Lucía. Mi instinto de madre empezó a emitir una señal de alarma potente. La busqué primero en el jardín, donde se suponía que los niños correteaban. No estaba. La busqué en el salón de juegos. Tampoco. Le pregunté a Catalina, que en ese momento estaba concentrada chismeando con un grupo de mujeres. ¿Has visto a Lucía?, le pregunté directamente. Ella me dedicó una mirada de fastidio puro. Ay, Isabela, relájate. Seguramente está por ahí escondida en algún rincón. Esa niña tuya siempre ha sido así. Se giró, dándome la espalda. Fue justo entonces cuando la escuché. Una risa. Pero no era la risa alegre de un niño que juega. Era una risa burlona, cruel, y venía claramente de la zona de servicio. Mi corazón dio un vuelco fuerte. Seguí ese sonido, atravesando el pasillo de servicio. Mis tacones resonaban con un sonido duro y urgente sobre el suelo de baldosas. Empujé la puerta de la cocina. Mi mundo no se detuvo, se hizo pedazos. La escena que vi era una pintura horrible, una pesadilla que se revelaba bajo las luces fluorescentes. El suelo de baldosas blancas estaba horriblemente manchado. Había un charco de vómito con restos de pastel a medio digerir. Y en el centro de esa inmundicia, arrodillada, estaba mi hija, Lucía. Llevaba puesto un delantal de lona gris, manchado y demasiado grande, que le cubría su bonito vestido de fiesta. Sus manos, que temblaban, sostenían un trapo asqueroso con el que intentaba limpiar el desastre. Las lágrimas le corrían por las mejillas, dejando un rastro limpio sobre la suciedad. En la esquina más lejana, como si fueran espectadoras, estaban mis sobrinas, Valentina y Sofía, comiendo pastelitos, sus rostros llenos de manchas de chocolate, con risitas, señalando a Lucía con sus dedos pegajosos.
pero no estaban solas. Catalina estaba allí, recargada contra una mesa de acero inoxidable. Tenía una copa de champán en la mano y observaba a su hija mayor, Valentina, con una sonrisa de aprobación, una sonrisa materna que me heló la sangre. Y de pie, justo al lado de mi hija arrodillada, estaba mi madre, Graciela. Su postura era erguida, ella no estaba viendo a su nieta. Estaba viendo una mancha que debía ser limpiada, un error que debía ser castigado. Más rápido, ordenó. Su voz era cortante. Frota bien. Mira, aún queda. Por Dios, qué inútil. Ni para limpiar sirves. Tenías que ser hija de quien eres. Limpia tu porquería, inútil. Un calor blanco y furioso me subió desde la planta de los pies. Irrumpí, la puerta se estrelló contra la pared con un estruendo que hizo que todos se sobresaltaran. Mis sobrinas dejaron de reír de golpe. Catalina se levantó y mi madre se giró. Su rostro pasó del desprecio a la furia al verme. Isabela, ¿se puede saber qué son estos modales? Ignoré su pregunta. Mis ojos solo veían a Lucía. Me arrodillé a su lado, sin importarme que mi vestido de miles de dólares rozara el borde del vómito. Le quité el trapo de las manos. Lo arrojé con violencia al fregadero. Saqué mi propio pañuelo y le limpié la cara, susurrándole palabras que solo ella podía escuchar. Ya estoy aquí, mi amor. Se acabó. Todo se acabó. Perdóname por haber tardado tanto. Ella se aferró a mí. Su pequeño cuerpo convulsionó y por fin se permitió llorar en voz alta. Me levanté, alzándola en mis brazos como si no pesara nada. Y entonces enfrenté a mi madre. La miré a los ojos, y la mujer que vi me dio asco profundo. ¿Qué has hecho?, le pregunté. Le estoy enseñando una lección, respondió Graciela, recuperando su compostura con una rapidez. Valentina se sintió mal por culpa de tu hija que le estuvo molestando. Lo justo es que limpie su propio desastre. Mentira. Dije. Mi mirada se desvió hacia Catalina. ¿Tú también? ¿Disfrutando del espectáculo? Ella levantó la barbilla, con arrogancia. Alguien tiene que enseñarle a esa niña su lugar. Su lugar, repetí, miré alrededor de la cocina reluciente, a las caras de esas 3 mujeres que compartían mi sangre. Supe en ese instante que eran un cáncer, y que la única cura real para el cáncer es extirparlo de raíz. Disfruten la noche, dije. Sin ninguna emoción, disfruten cada burbuja de champán, cada nota del vals. Hagan una fotografía mental de esta casa, de todo esto, porque les juro por la vida de mi hija que es la última vez que dormirán bajo un techo que yo haya pagado. Me di la vuelta y empecé a caminar. Con Lucía en mis brazos salí de allí, dejando un silencio atónito a mi espalda. El silencio en el coche de regreso a casa era denso, pesado. Lucía se había quedado dormida en el asiento trasero, acurrucada a un hábito infantil que solo le resurgía en momentos de estrés extremo. Cada pocos minutos, se le escapaba un pequeño sollozo de sus labios dormidos, y cada uno de esos sonidos era como una aguja clavándose directamente en mi conciencia. ¿Cómo pude haber sido tan ciega? ¿Cómo pude haberle expuesto a ese veneno una y otra vez, con esa estúpida esperanza de que un milagro transformara el corazón de esa mujer que llamaba familia? La respuesta estaba, por supuesto, en Javier, mi difunto esposo. Recordarlo era como sentir el sol en la cara en un día de invierno. Lo había conocido en una obra. Yo, una joven ingeniera recién graduada. Él, un ingeniero civil que trataba a su equipo de obreros con un respeto y una camaradería que yo nunca había visto en los engreídos socios de mi padre. Su risa era ruidosa, sus manos estaban callosas, y su visión del mundo era tan honesta. Para mí, él era perfecto. Para mi familia, fue una catástrofe social. Recuerdo una cena, poco después de anunciar nuestro compromiso. Mi madre, Graciela, lo interrogó como si fuera un criminal. ¿Y de qué familia provienes? ¿Tu padre a qué se dedicaba? ¿No le parece que Isabela está acostumbrada a otro nivel de vida? Javier respondió a todo con una paciencia que lo engrandecieron aún más a mis ojos, pero que solo sirvieron para confirmar los peores temores de mi madre. Yo no me estaba casando con un apellido.
me estaba casando con un hombre. Era un acto de rebelión que ella consideró imperdonable. Su muerte, apenas 4 años después, fue la excusa que Graciela necesitaba. Te lo advertí, me dijo. No lo dijo con compasión, sino con una maldad, el día que enterramos sus cenizas. Yo estaba embarazada de 6 meses y me aferré a mi vientre, sintiendo a Lucía moverse dentro de mí. Ella era un ancla de vida. Para mi madre, la muerte de Javier no fue una tragedia. Fue una oportunidad para corregir mi error, para traerme de vuelta. Y yo, en mi vulnerabilidad y mi dolor, estuve a punto de caer en su trampa. Pero entonces nació Lucía. Con los mismos ojos oscuros y la misma sonrisa de su padre. Así que luché. Trabajé día y noche. Fundé mi propia firma de ingeniería civil. Y cuando la empresa de mi padre, mal gestionada, se declaró en quiebra, vi mi oportunidad. Mi éxito no generó respeto. Generó dependencia. Y la dependencia, lo sé ahora, genera resentimiento. Me convertí en su salvavidas y en su chivo expiatorio. Financié la boda de ensueño de Catalina con Carlos, un hombre cuya única virtud era un apellido. Pagué las deudas de apuestas de Carlos para evitar un escándalo. Sostuve el estilo de vida de Mariana, que era una parásita de 20 que consideraba que trabajar era para la gente común. Y construí su casa a su nombre como una ofrenda de paz. Una ofrenda que me habían escupido esa noche. Llegué a mi apartamento. Llevé a Lucía a su cama, la arropé, besé su frente y me quedé a su lado hasta que su respiración se volvió profunda y regular. El olor a vómito aún se aferraba débilmente a su pelo. Fui a mi estudio. Ignoré los planos de mi último proyecto. Abrí un panel oculto en la pared, una de esas cosas de ingeniera que nadie más conocía. Detrás, había una pequeña caja fuerte digital. Introduje el código, la fecha de nacimiento de Lucía. Dentro, esperaba mi póliza de seguro contra la locura. Una carpeta de negro la abrí sobre mi escritorio, dentro había 7 años de contabilidad. Cada factura, cada transferencia, cada cheque. No estaban archivados al azar. Estaban clasificados con notas adjuntas, préstamo para liquidación de deuda de apuestas. Adelanto de capital para gastos de la boda. Inversión para una propiedad. Desde el principio, una parte de mí, la hija de un ingeniero, supo que debía documentarlo todo. La rabia inicial ya había pasado, reemplazada por una frialdad. El amor y el deber habían muerto en aquella cocina. Ahora solo quedaba la lógica, y la lógica dictaba que una inversión fallida, una inversión tóxica, debe ser liquidada. Hice las 2 llamadas que cambiarían el curso de nuestras vidas. La primera fue a Alejandro, mi socio, mi amigo. El único que había conocido a Javier y que entendía la disfuncionalidad de mi familia. Ale, le dije cuando contestó, plan de emergencia. No necesité darle más explicaciones. Ese era nuestro código para este escenario, un plan que habíamos discutido medio en serio, medio en broma, durante años. ¿Estás segura, Isa?, preguntó su voz, ahora muy seria. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Bien. A primera hora contacto al investigador. La segunda llamada fue a la abogada civil. Licenciada, lamento la hora, pero ha surgido una emergencia, señora, siempre es un placer. Dígame, respondió, tengo un portafolio de inversiones que ha resultado ser tóxico y deseo liquidarlo por completo. Le enviaré el archivo ahora mismo. Nos vemos en su oficina mañana a la hora que usted diga. Hubo una pausa breve. Pude oírla teclear, probablemente abriendo el archivo. Acabo de verlo, dijo después de un minuto. Dijo, la veo a las 8, y venga preparada. Por primera vez en mucho tiempo, respiré hondo. El aire ya no se sentía pesado. Se sentía como el aire fresco y limpio que siempre se presenta antes de la tormenta. La mañana llegó, le preparé el desayuno favorito a Lucía, pan francés con fresas. Mientras ella comía, ajena a todo, pensé había dormido apenas 3 horas, pero me sentía más viva y despierta que nunca. Entré al despacho y la abogada ya estaba allí, por supuesto, con una taza de café negro en una mano y una tablet en la otra. Su documentación es impecable.
Cada préstamo está tan bien justificado que un juez de primera instancia no podría emitir un fallo a nuestro favor. ¿Quiere ir a juicio? No quiero un juicio, dije, sentándome frente a ella. Un juicio sería público. Quiero que esto sea silenciosa. Sofía finalmente levantó la vista. Me gusta como piensa, señora. Entonces no usaremos un mazo. Damos la orden, respondí. Desde su teléfono, Sofía desató la primera oleada del ataque con una serie de mensajes de texto rápidos en el banco. Los límites de crédito de las tarjetas de mi madre y mis hermanas fueron reducidos de ilimitado a $100. Un golpe diseñado para causar la máxima humillación en el momento y lugar precisos. No tuve que esperar mucho. A la 1 de la tarde, el teléfono de Mariana estalló en mi pantalla. La imaginé en una tienda departamental. Isabela, te exijo una explicación, chilló su voz, tan aguda que tuve que apartar el teléfono de mi oído. Estoy aquí en medio de la nada y mi tarjeta no pasa. La cajera la pasó 3 veces y la terminal la escupió como si fuera basura. La gente me miraba. ¿Sabes lo que es eso? Me miraban como si fuera una pobre. ¡Qué tragedia, Mariana!, dije. Quizás sea una señal del universo para que empieces a mirar las etiquetas de precios, o mejor aún, para que busques la forma de pagar tus propias cosas. Se llama trabajar. Pero yo no sé trabajar. En su patética honestidad, casi sentí algo de lástima. Entonces te sugiero que aprendas rápido. Adiós, Mariana. La segunda llamada, la de Catalina, fue diferente. No había histeria, solo veneno. Me llamó por la tarde, probablemente después de que el pago del mantenimiento de su casa fuera rechazada. Juegas a un juego muy peligroso, Isabela, dijo su voz, baja y amenazante. Crees que tienes el poder porque tienes el dinero, pero no entiendes nada. El dinero va y viene. El apellido, la reputación, la familia, eso es para siempre. Y lo que tú llamas familia, yo lo llamo una secta de la que finalmente me estoy desintoxicando. Disfruta de la vida sin acceso ilimitado a mi cuenta bancaria. Va a ser una experiencia educativa para ti. Colgó de frustración. Mientras tanto, un notario, acompañado de 2 testigos, tocó el timbre de la casa. Le entregó a mi madre un paquete de documentos tan grueso como una Biblia. Era la notificación formal. La llamada de Graciela fue la última. Era un torrente de insultos, amenazas y chantaje emocional. Después de todo lo que he hecho por ti. Te di la vida. Te di un apellido. Y así me pagas, echándome de mi propia casa, gritó, su voz quebrada por la furia. Primero, la interrumpí, tú no me diste la vida, solo me pariste, que no es lo mismo. Segundo, el apellido lo he honrado yo con mi trabajo, mientras ustedes se dedicaban a mancharlo con sus deudas y escándalos. Y tercero, esa no es tu casa. Es mi inversión, una muy mala por cierto, y ha llegado el momento de cortar las pérdidas. Te arrepentirás, amenazó. Haré que todo el mundo sepa la clase de mala hija que eres. Adelante, la reté. Colgué y me serví un vaso de agua. Mis manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de la adrenalina pura. Ellas habían mostrado sus cartas, la amenaza, la victimización, la manipulación. Ahora era mi turno de mostrar las mías. Catalina fue la encargada de usar su perfil de Instagram como diario de victimización. Empezó con una foto en blanco y negro de ella y Graciela abrazadas, con letras que decían: a veces la traición más profunda viene de donde menos la esperas. Pero el amor de una madre es único. _familia ante todo _lealtad. Los comentarios de apoyo no se hicieron esperar. Fuerza Cata. ¿Qué está pasando, amiga? Las envidiosas siempre atacan. Luego, las publicaciones se volvieron más específicas, aunque sin mencionarme directamente. Una foto de sus hijas mirando tristemente por una ventana, explicándole a mis princesas que a veces los adultos toman decisiones egoístas que hieren a los más inocentes. Cada publicación diseñada para pintarme como una mala hermana. Mientras Graciela desempolvó su agenda y comenzó su gira de la lástima. Llamó a cada pariente, a cada amiga, a cada conocida de Alfamilia. Su actuación era digna de un Oscar. Con voz quebrada,
narraba una historia en la que ella era la víctima, y yo una hija ingrata. La presión no tardó en llegar. Mi teléfono se llenó de mensajes de primas y tías lejanas. Algunas eran bien intencionadas, otras simplemente chismosas. Todas me instaban a reconsiderar, a perdonar, a no destruir a la familia. Lo peor fue que llamaron al cura Miguel, quien me llamó. Su voz, normalmente serena y cálida, sonaba genuinamente preocupada. Isabela, hija, acabo de hablar con tu madre. Está llorando. Habla de que la quieres echar a la calle, de que estás actuando por rencor. Sé que hay 2 versiones en cada historia, pero te pido que busques en tu corazón un lugar para la compasión. Era la jugada maestra de mi madre, ponerme en una posición en la que, si me negaba, parecería no solo una mala hija, sino también una mala católica. Padre, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Le tengo un inmenso respeto, y es por eso que no voy a discutir esto por teléfono. Le pido que venga a mi casa, le mostraré no mi versión, sino las pruebas. Y después podrá juzgar por sí mismo. Aceptó. Cuando llegó, lo llevé a mi estudio. Sobre la mesa 3 carpetas. Una con los estados de cuenta de mi familia, detallando un nivel de gasto enorme, otra con la notificación legal, explicando la naturaleza de préstamo de mis contribuciones. Y la última con un informe del investigador, que ya había descubierto las deudas de apuestas de Carlos. Le conté todo, desde el principio. Sin drama, sin lágrimas. Solo los hechos. Terminé con el relato de lo sucedido describiendo la humillación de mi hija, su terror, la mirada de mi madre. El padre escuchó en silencio. Su rostro se transformó de la preocupación y finalmente a una profunda tristeza. Cuando terminé, se quedó mirando los papeles por un largo rato. El 8º mandamiento dice, no darás falso testimonio ni mentirás, dijo en voz baja. Y parece que aquí se ha construido mentiras. Isabela, no te pediré que sientas compasión. Solo te pido que actúes con justicia, no con venganza, aunque a veces la línea entre ambas es muy delgada. Se marchó, pero faltaba el contraataque final. La jugada que la abogada había preparado. No vamos a descender a su nivel de chismes, me había dicho. Vamos a realizar una auditoría pública. El paquete que preparamos contenía una copia de la factura de mucha ropa que mi madre se había comprado. Un resumen de los gastos de viaje de Mariana y una copia del cheque que yo había firmado para pagar la deuda de apuestas de Carlos, con una nota manuscrita de Catalina que decía, gracias hermanita. Nos salvaste de un escándalo. Este paquete, sin remitente, fue enviado a la columnista del periódico y la esposa del jefe de Carlos. No hubo escándalo público. Fue peor, la columna publicó un artículo titulado El despilfarro, de ciertas familias que confunden ayuda y vivir a costa de otros. La guerra del que dirán había terminado. Habían sido sepultadas bajo el peso de sus propias palabras. Ahora estoy más contenta con mi hija, tal vez la experiencia de querer ayudar a la familia sea bien vista, pero cuando ni siquiera te consideran importante todo cambia. ¿Te gustaría escuchar más relatos como estos? Asegúrate de unirte, pronto habrán nuevos relatos.